Había dos jovencitos que hoy son pastores acá. Y no son pastores porque me cayeron bien. Son pastores porque pagaron precio. Y pagando precio Dios los formó, los entrenó, los sacó buenos. ¿Se podrían haber frustrado antes? Sí, se podrían haber frustrado antes. ¿No tuvieron traiciones de discípulos? Sí tuvieron. ¿No tuvieron pérdidas en el medio? Sí tuvieron. Pero hay momentos para cada cosa. Y uno nunca sabe cuándo me viene la buena. El pastor Dani nos ministraba ayer con: si te quedas en la plaza, si no pasa a las 6 de la mañana, pasará a las 9, y si no, pasará a las 12. Pero el que se va de la plaza, el Señor no tiene dónde ir a buscarlo. Y saben que viendo esta historia de David, Dios me mostraba cómo David tenía tres unciones marcadas diferentes. Podríamos agregarle más. Verdaderamente me ministra la historia de David. La primera, clara, profundizando lo que te estoy compartiendo, es la unción de adorador. David era un adorador. La Biblia nos dice en su palabra, en 1 Samuel 16, 23, en el 1 Samuel 16, 18. El rey en ese momento era Saúl. Saúl no estaba bien, estaba turbado, estaba mal. Y una criada dijo, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, y prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y el 16:23 dice: y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren, hace un tiempo fuimos a la casa de los pastores Tinoco, y creo que ahí hay música 24 horas al día, ¿no? Y en mi casa yo quiero mirar la tele mientras hago cosas, hago tareas a veces. Y mientras hago las cosas que tengo que hacer, miro la tele. Pongo una serie que no sea muy apasionante y corra, ¿no? Y mi señora me dice: ¿podés apagar eso? ¿Sí? ¿Puedo poner música? O me pone la música mucho más fuerte que la tele, ¿no? Y así me domestica. Y verdaderamente se cambian los climas. Orar, uno ora con música o sin música, pero orar con música es más fácil llegar, conectar. Pero David no tenía un equipo de música, no tenía una esposa que le diga: poné música. Tuvo que ponerse a hacerla. ¿Por qué? ¿Por qué quería adorar a Dios? Y vos y yo sabemos que a veces cuando uno está pasando un día no tan bueno, está en tu auto, tu trabajo, donde te toque, conectamos con Dios cuando adoramos, cuando de verdad una administración llega a mi corazón, cuando... Y él tenía una unción, que era la de adorador. No alguien que sabe adorar, una actitud del corazón de querer adorar a Dios. Un secreto. ¿Querés unción? Adora a Dios. ¿Querés favor del cielo? ¿Querés gracia? Adorarlo a Dios. Porque es la fuente de todo lo demás. Uno a veces ve hombres de Dios con revelación, con videncia, con capacidad de ministrar milagros de sanidad. Y uno dice: quiero eso. Pero eso puede venir o no. Pero lo que no te puede fallar es la adoración, porque sin eso seguro que no va a venir. Sin eso seguro que no va a pasar.
David tenía esa capacidad de que sin que nadie lo esté mirando, el tipo adoraba, ¿no? Yo después de pelear con un oso, uno diría, vamos a estar atentos, ¿sí? Sin embargo, él tenía esa capacidad de ser un adorador. Y creo que eso fue lo que enamoró a Dios, esa adoración que él tenía. Pero también me llamó la atención que era un guerrero. ¿Ustedes han conocido adoradores? La palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En definitiva es eso. Pero hay adoradores que como que te bajan el cielo, pero no van a la guerra ni en broma. Como que si yo ando buscando un alma, no, estoy cansado. Este David era un guerrero. Y la Biblia dice que era hermoso y que era hermoso y que era hermoso. O sea, realmente sería bonito, ¿no? Pero sería tipo Brad Pitt. ¿Sí? Lo mandás ahí al UFC a que pelee con otros, se lo van a comer los otros, ¿no? No le van a pelear. Realmente no tenía pinta de guerrero. Sin embargo, cuando lo vieron tocar, dice, yo conozco a alguien que sabe tocar. Es un guerrero. Y tal vez nadie lo tenía en cuenta, pero el tipo era un guerrero. Y yo sé que vos llegaste hasta acá porque sos un guerrero, una guerrera. Porque después cuando empezamos a conocer a Dios en profundidad y uno pasa la crisis de donde estaba a donde estoy y te cuento y me contás de dónde venís, lo que venciste, lo que pasaste en tu infancia, tu adolescencia, en lo que pasaste con las crisis, en lo que pasaste con tu enfermedad, en cómo luchaste, uno encuentra que es un guerrero. Lo que pasa es que tal vez no encontró la dirección contra qué pelear. Solo peleo con lo que me tiran. Y capaz que estuve peleando y gastando fuerzas cuando esa victoria no me iba a llevar a donde Dios quería. Acá vemos a un David que era un guerrero. Y quiero que pasamos a 1 Samuel 17:12. Y leo rápidamente, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Me voy a detener, ustedes saben que encontré una perla acá. Dice que el hombre era viejo. ¿Sí? ¿Qué entendés por viejo? Viejo. ¿Sí? Viejo, ¿qué entendés de viejo? Viejo, marca viejo. Y de gran edad. Ya me dijiste que era viejo. O sea, estaba re viejo. Eso te dice. No. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl, el rey, a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos eran Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Y los 3 mayores se fueron con Saúl. David dice que fue con ellos y volvió para cuidar las ovejas. Hasta que su papá le agarra y le dice, mira David, quiero que lleves una vianda para tus hermanos. Porque están allá, esperando para pelear. Y le dijo, llévale una efa de grano tostado y estos 10 panes. Y llévalo pronto al campamento de los hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de 1000. Y mira si tus hermanos están bien. Y toma prenda de ellos. El padre lo mandó para que vean su semblante, para que vean si estaban comiendo, para que vean si estaban contentos, si la estaban pasando bien o mal. El papá de David muestra aquí
una atención, un cuidado por sus hermanos que no tuvo por David a la hora del ungimiento que se venía en su casa. Muestra un cuidado porque de verdad se preocupó cómo estaba el semblante de sus hijos, cosa que uno lo mira a Isaí y dice, este no le preocupa, si no llamó a David el día que iba a pasar algo bueno en su casa. Así fueron a ungir a su hermano, lo hubiesen invitado a que esté ahí. Sin embargo, muestra una atención paternal. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su cargo como Isaí le había mandado. Fíjense esto. ¿Con quién dejó las ovejas? ¿Con quién dejó las ovejas? Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y dando grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla, Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó la carga en manos de que guardaba el bagaje y corrió el ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras todavía hablaba con esos, aquí el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, filisteo de Gad, salió entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras que había hablado 40 días y las usó David. Hay gente que va a decir las mismas palabras. Hay acciones, hay espíritus que van a hacer las mismas cosas. Hay vicios que repiten siempre lo mismo. Decí conmigo, hasta que se encuentran con la persona incorrecta. Hasta que se encuentran con una persona que va a deshacer todo plan del enemigo. Hasta que se encuentra con alguien que se va a levantar para marcar la diferencia. Yo vengo a decirte que viene un tiempo en el cual hubo palabras que dijeron que se van a encontrar con un ungido que va a deshacer toda obra del enemigo. Hubo palabras que se dijeron que no servías, que no valías, que nadie iba a poder cambiar tu barrio, que nadie iba a poder cambiar tu casa, que nadie iba a poder cambiar tu familia. Pero llegó el momento que esas palabras son dichas delante de alguien incorrecto, porque el diablo se equivocó cuando dijo eso delante de David. Era el momento que se levantaba un paladín, mayor que cualquier paladín. Llega el momento donde te levantas, alguien más fuerte que lo que está pasando en tu casa, más fuerte que lo que está viviendo tu familia, más fuerte que lo que está viviendo tu barrio. Porque vengo a decirte que llegó el momento donde alguien va a decir, escucha un momento, ya no banco que se diga esto de mi barrio, ya no banco que se diga esto de mi casa, ya no banco que se diga esto. Hoy me levanto para deshacer toda obra del enemigo, porque hasta acá llegó diciendo lo mismo, mas ahora yo lo escuché y me voy a levantar para marcar un antes y un después. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Y todos los hombres, varones de Israel, que veían a aquel hombre, huían de su presencia. Y cada uno decía, ¿no viste a ese hombre? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces David dijo, ¿cómo? Pará. Este negocio me interesa, le dijo. ¿Cómo es? Le va a dar riqueza, le va a dar a la hija y lo va a eximir de impuestos. Se ve que los impuestos no son de ahora, venían con problemas de hace mucho. Le sacaba la FIT de encima. Y dijo, ¿qué le van a dar al que quite lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que se mete con los hijos de Dios?
Y el pueblo le dijo las mismas palabras. Así se va a hacer con ese hombre. Y oyendo hablar, Eliab, su hermano, se enoja con él. Y le dice, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón y que para ver la batalla has venido. ¿Estaba peleando Eliab? No estaba peleando, ni tenía pensado pelear. Ninguno estaba dispuesto a pelear con ese filisteo. Por eso, se necesita que alguien saque el guerrero que tiene adentro. Hay gente que se puede entrenar toda la vida para la guerra, pero hay gente que tiene el corazón que hace falta para que Dios te dé la victoria. Hay gente que tiene el corazón que hace falta. Y mientras el hermano le dijo, ¿y vos a quién dejaste las ovejas? ¿Qué te pensás que la iba a dejar sola? Yo las ovejas las amo, yo las ovejas las cuido, yo las ovejas las defiendo. Yo levanté a alguien para que me cuide las ovejas. Yo no estuve perdiendo el tiempo, le estuve enseñando a otro cómo hacer lo que yo también hago. Es el tiempo donde te vas a reproducir en otros, te vas a multiplicar en otros, vas a enseñar el oficio a otros, porque el oficio que aprendiste es lo más valioso que existe en la tierra. El oficio que vos aprendiste es lo más valioso que existe en la tierra. ¿Y qué te podría decir? Que Saúl los mandó llamar, le dijo, no vas a pelear, no vas a poder. ¿Qué te podría decir que no sepamos y que no hayas vivido? Que alguien te diga, ¿para qué tanto a la iglesia? Ahora que te volviste loco, ahora todo el día a la iglesia. Que alguien te diga, ¿para qué? Sin embargo, ese corazón de guerrero, es el que conmueve a Dios. Y acá vemos también una unción pastoral que David tenía, que era su condición. En su momento a mí me mató esa palabra porque me tocó servir. Y serví mucho con mi esposa. Y servimos también. Pero he servido cuando tenía 3 hijos chiquitos. Fue un tiempo de gran crecimiento. Con 3 hijos chiquitos. Con un bebé y 2 nenas de 6. Con 2 nenas de 5, con 2 nenas de 4, con 2 nenas de 3. Y fue un tiempo de crecimiento. Y no teníamos carro, y no teníamos coche. Y crecimos. Y anduvimos por todos lados. Y hubo momentos que parecía que lo que hacía no lo veía nadie. Me ha pasado estar en una célula que mi señora llamara al teléfono de línea de la casa porque no había celulares. Y diga, mira, están acá en la puerta de una célula en La Chira, acá en Villa Celina. Están tirando piedras a la casa porque estamos haciendo célula acá adentro. Yo estaba en otro lado y no podía ir a ayudarla en nada. ¿Y qué podía hacer? Y mi esposa controlando a los de adentro que salgan a pelear. Porque también eran bravos los que estaban adentro. Y me encanta esa palabra donde dice, yo te vi. Me encanta esa palabra donde dice que detrás de la majada de las ovejas te llamé. Detrás de toda esa porquería que dejaron las ovejas, te llamé, te vi sirviendo, te vi haciendo. Y esa unción pastoral que Dios le dio, Él la reprodujo, porque dice, cuando se fue, dejó a alguien. Es que no me digas que tienes una unción, si esa unción no se reproduce en otros. No estoy hablando de dones, los dones que Dios le da a cada uno diferentes. Tú puedes no tener la unción profética de alguien, esa profecía, esa palabra pero sí te puede enseñar la ética profética. Te puede enseñar
¿Qué no se hace? Te puede enseñar principios de vida, valores. Y la tercera cosa que le veo a David, una unción marcada, fue la unción de rey. Yo no sé si a ustedes alguna vez pensaron en esto, pero de repente el hombre está con las ovejas, tocando el arpa, bajando al Espíritu de Dios, peleando con osos. Alguien le dice, mira, en tu casa pasaba algo, pero no te habían avisado. Y ahora de última vení corriendo y vos llegás corriendo para llegar a algo. Y que hay un hombre con un cuerno lleno de aceite y dice, tiráselo a este. Y te tiran el cuerno. Decís, ¿qué pasó? ¿Carnaval? Y le dice, este va a ser el próximo rey. Y lo ungen para ser el próximo rey, pero le toca volver con las ovejas. Y todo sigue igual. Y me ungieron para ser rey. Y me ungieron con aceite en el reencuentro y me dijeron, ahora te vas a levantar, ahora vas. Pero sigo luchando con las mismas cosas. Sin embargo, cuando miro en la Biblia, en Hechos 13:22, cuentan cómo Dios saca a Saúl. Ustedes saben que Samuel lo quería a Saúl, él lo había ungido por rey. Dios le había dicho que lo haga. Hasta que Dios le tuvo que decir, ¿hasta cuándo vas a orar por Saúl? Siendo que yo ya lo deseché. Siendo que ya fue. Yo tengo uno que tiene un corazón conforme al mío. Y en Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Era alguien que no iba a pelear con lo que Dios quería. David era alguien que no iba a pelear con lo que Dios quería. Era alguien que era sensible a lo que Dios quería. Seguramente también tenemos imágenes de la Biblia en la que David también erró. Yo creo que lo peor que le puede pasar a alguien que erra es decir, no, lo que pasa que. Cuando te toca ministrar a alguien, todo empieza no, lo que pasa que. Y ahí sonamos, porque ese es lo que pasa que le va a pasar toda la vida. Siempre algo va a ser lo que pasa que. Y hay otros que dicen, me equivoqué. Y para Dios ya está. A Dios no hay ninguna excusa que le venga bien. Porque Él conoce tu corazón y el mío. Pero tuvo una unción de rey. Entonces vemos que era un hombre que era un adorador. Era un hombre que era un valiente. Y era un hombre que era un rey. Tenía 3 unciones. Con la pastoral que te di de bonus track. Sin embargo, creo que ese no fue su secreto. Su secreto es que entendió algo que necesitamos entender. ¿Cuántos lo quieren entender? 14. El borracho. ¿Cuántos lo quieren entender? Yo quiero que hoy vos te vayas con esa unción que Dios va a derramar. El secreto de David y el secreto de la unción estaba en esto. Él era un adorador, pero no se conformó con ser un adorador. Él fue padre de adoradores. Mire, cuando vos sabés un oficio y vos sabés manejar muy bien una computadora, a pesar de ser un líder, alguien que ama a Dios, es fácil o difícil enseñarle a otro en la computadora. Es fácil, porque vos lo sabés. Vos sabés manejar y querés enseñarle a otro a manejar. ¿Es fácil o difícil? Es fácil.
Y si vos sabés hacer un pulovercito con aguja de tejer y le querés enseñar a otro, ¿es fácil o difícil? ¿Y por qué piensan que es difícil levantar líderes como yo? ¿Por qué piensan que es difícil levantar personas a mi nivel? Porque a veces tenemos más experiencia en otras cosas que en ser quien Dios nos llamó a ser. Hoy, cuando vos vas a buscar personas para trabajar y un carpintero busca carpintero para su trabajo, no los halla. Y cuando un chapista está buscando personas para trabajar en un taller de chapa y pintura, no encuentra. Y cuando buscas albañiles para poder hacer una obra, el contratista los busca, no los encuentra. Y cuando busca pintores, y cuando busca herreros, no los encuentra. Y cuando busca, ¿por qué? Porque ha fallado la paternidad. Y los que sabían los oficios no se lo transmitieron a sus hijos. No se lo transmitieron a sus hijos. Entonces los hijos dicen, no sé qué voy a hacer. Porque si hay generaciones de gente que fue subsidiada por el gobierno y que no se preocupó por ponerle empeño al subsidio que recibían. Se quedaron con eso. Y los hijos no pudieron tener un oficio. ¿Cómo hacerlo bien? Y yo sé que acá hay mucha gente que tiene oficio, pero la gran mayoría rompiendo una barrera que se había levantado donde no había un oficio. Y cada vez hay menos gente que quiera trabajar de oficios. Bueno, yo acá veo un gran secreto. Un gran secreto. Mirá lo que dice en Primera de Crónicas 25:6. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Dice que fueron como 288 hombres idóneos para el ministerio. Después lo buscan. De los hijos de Asaf. Y entra a nombrar a quién específicamente por nombre. De los hijos de Jedutún, estos. De los hijos de Emán, estos. Dice, y todos estos, el 5, fueron los hijos de... Empecé por el 25:1. Todos estos, voy por el 5, fueron hijos de Man, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y en el 6, y todos estos estaban bajo la supervisión de su padre de la música. Estaban bajo la supervisión de su padre de la música. Mire, estoy haciendo un emprendimiento ahora, con mi hijo Paul y con otro muchacho. El otro chico es inconverso. Y le digo, no, él tiene su padre de la música allá en Colombia. Y me dice, ¿tiene su padre de la música en Colombia? Ah, él es su pastor. No, su pastor soy yo. Pero también tiene un líder que es pastor de él. ¿Sí? Se le hizo una ensalada. Le digo, ¿querés ir a la convención? No, me dijo, no, ja. Paso. Pero yo nunca había leído este pasaje que decía que David era el padre musical de estos profetas. Hay una gracia ahí. Y si hay una gracia sobre tu vida y no se reproduce, hay algo que Dios te dio que no está cumpliendo su fin. Hay algo que Dios te dio que se está muriendo así. Todo lo que tú tienes es para reproducirlo en otros. Hay una gracia que hay sobre tu vida. Cuando las cosas no se reproducen,
no cobran el propósito, no tienen el sentido. La vida sabe a poco. ¿Viste cuando vino el COVID? Que uno decía, me siento mal. A veces, mordé la cebolla. Está bien. No, tiene COVID este. Dice, mordé la cebolla. Uy, qué asco. No, está bien, no tiene nada. Sí, así hacían, ¿no? Sí, hablé lavandina. Me enseñaron un día, decía, la lavandina no tiene olor, ¿viste? Los ojos me lloraban. Claro. No tiene olor, pero los ojos no huelen, pero... La vida, cuando no cumplimos el propósito, tiene ese dejo a que no tiene sabor. El secreto de David no es que fue un adorador, sino que esa unción que Dios le enseñó, porque le enseñó el Espíritu Santo, no hubo quien le enseñara. Dios se la dio para reproducirla. Cuando tú reproduces lo que Dios te dio. El tema es cuando yo no puedo reproducirlo. Es porque tal vez todavía no entienda qué me ha dado Dios. Todavía no entienda qué está haciendo Dios conmigo. Todavía no entienda para qué me fue dado los dones. Mira, dice el número de esos, con sus hermanos, instruidos para el canto, para Jehová, todos los aptos, 288. Eran los 144 si te pones a pensar. Matrimonios, 288. Te voy a contar algo. Y estamos como locos con Pablo, nos estamos adelantando todo el tiempo. Hace algunos años, Dios me dijo, yo no quiero un equipo de pastores. Bien, yo también quiero un equipo de pastores. Y me dijo, quiero los 144 completitos, todos tus nietos siendo pastores. Un día hice la cuenta. Si querés la podés hacer ahí, 250 por 144, te va a dar un lindo número. Serían como 30.000 células, ¿no? Calculale que hay una iglesia más o menos de 300.000 personas. Y un día también le dije a Dios, pero antes de que los 144 completos sean pastores, va a haber algunos de los 1728 que van a hacerlo. Alguna generación de bisnietos que van a hacer. Y me dijo, sí, eso que se preocupen los discípulos tuyos, que se preocupen tus hijos, que se preocupen los pastores por sus 144 después. Y creo que es ahí donde Dios me inquietó con derribando límites. Porque la gente no suele delegar poder, delega tareas, delega compromisos, delega responsabilidades, no delega poder. Porque te delego poder y te puedes creer que eres más que otros. Podés morder la mano al que te da de comer. Puedes perder la humildad y que Dios diga, listo, como hizo con Saúl. Dijo, hasta acá llegó Saúl. Y no hubo una chance, pero estoy arrepentido. No hubo chance. Ya fue. Me cansaste, le dijo, chao. Pero la reproducción tiene esta gracia que conmueve el corazón de Dios. Porque creo que esto fue lo que le gustó a Dios de David. Que fue padre de adoradores. Pero también fue padre de guerreros.
Porque él fue un guerrero, un valiente. Y la mujer, el criado que lo recomendó dijo, es valiente, hombre de guerra y sabe tocar. Y él fue a encontrarse con Goliat. Y podría contarte toda la historia, pero la sabemos. Pero me llama la atención una parte solamente. Después que Goliat lo quiere intimidar y le dice, hoy le vas a dar de comer a las aves del cielo con tu carne. Después que lo quiere intimidar, dice que David corrió a la línea de batalla. Corrió. No era alguien que dice, voy porque me toca. No. No era alguien que dice, bueno, si gano, gano, si pierdo, pierdo. Era alguien que dice, estoy apurado por ganar. Estoy desesperado por ver lo que va a hacer mi Dios con mi vida. Estoy apurado por ver la victoria que Dios tiene. Yo quiero hablarle a personas que están apurados por ver la victoria que Dios tiene sobre su vida. Porque yo vengo a decirte, la línea de batalla ya está así. Hay enemigos esperando, pero está esperando que alguien, no, yo voy a ir, cuando tenga ganas, yo voy a ir. No, está esperando que alguien diga, es mi tiempo, yo voy a ir a pelear a esa línea de batalla. Tendré la victoria más importante de mi vida. Voy a ver que no solo voy a ganar, sino que mi victoria será importante para que en el mañana otros sean impartidos, crean que se puede vencer y que la victoria también viene para esos. Dale un fuerte aplauso al Señor. En 1 Samuel 22:1 dice, diciéndose David de así, porque Saúl, que todavía era rey, porque nadie le avisó que se tenía que ir. Saúl le tiraba lanzas cuando estaba distraído. Y cuando estaba pasando por esta situación, se fue. Dijo, yo no me voy a meter con el ungido de Jehová. Y dice, cuando se fue de ahí, vinieron a él, sus hermanos, toda la casa de su padre, todos los endeudados, todos los afligidos, todos los que estaban en amargura de espíritu. Sí, parecía tu célula. Y de entrada te vienen esos solo. Me falta uno, pero ya tengo casi todo el álbum, dijo uno. Y de repente, uno los ve que sigue leyendo la Biblia. Y de repente leen 2 Samuel 23:8 y dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y estos eran de los endeudados, estos eran los afligidos, estos los que estaban empobrecidos de espíritu. Y empieza a decir, este era Adino el esnita que mató 800 hombres un día. Como diciendo, en una ocasión mató 800, como si. Dice, después de este, Eleazar, hijo de Dada, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido así para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en la espada. Aquel día dio una gran victoria a Jehová. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger botín. Se ve que algunos estaban mirando a ver si ganaba o perdía. Cuando ganó dijeron, vamos que ganamos. Y fueron a agarrar lo que había quedado. Después de este, Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se reunieron ahí, donde había un pequeño campo de lentejas. Y él se quedó allí y lo defendió. Y tuvo una gran victoria. Y pueden contarte la historia de otro que se metió en una fosa para matar a un león y después se fue.
Esos valientes, esos valientes salieron porque tuvieron un padre que los entrenó para ser valientes. David fue padre de esos. Fue padre de esos. Terminó siendo padre de sus hermanos, padre de su casa. Terminó siendo padre de estos menesterosos. Pero alguien les impartió lo que él tenía y despertó lo que ellos tenían dentro. Yo vengo a decirte algo. Hay un guerrero dentro tuyo que ha vencido dificultades, que ha vencido desprecios, que ha vencido abandonos, que ha vencido lo que le han puesto delante. Mas en esta hora necesitas un padre y hacerle caso a tu padre, que lo que viene es mayor para tu vida. Lo que pasó, ya pasó. Ahora toca tener las mayores victorias de tu vida. Te van a entrenar para ser de los mejores. No importa cómo llegaste, importa que ese guerrero que tienes adentro se dé a conocer, rompa las limitaciones. Ese guerrero que tienes adentro rompa los obstáculos que se han levantado. Ese guerrero que tienes adentro pueda creer que también tú eres un padre para entrenar a otros valientes que van a salir de su situación para poder romper limitaciones, para poder romper lo que esté por delante del propósito que Dios le puso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y por último, fue un rey. David fue un rey. Dios dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Y lo que me llama la atención es que no solamente fue un rey, sino que fue padre de reyes. Fue padre de Salomón, el rey más sabio, dice la Biblia. Dice que se le apareció Dios y le dijo: ¿qué quieres pedirme? Como si fuera un genio, una lámpara. ¿Sí? Y él dijo: sabiduría. Y todos dicen: wow, qué capacidad de poder saber que con sabiduría va a tener plata, con sabiduría va a tener oro, con sabiduría va a tener todo. Va a poder ordenar su casa, su familia, tener... ¡Qué bueno! Pero cuando uno mira la historia, ve a un David que estaba diciéndole en Proverbios 4:7: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te encaminé, por veredas derechas te hice andar. Cuando anduvieres, tus pasos no se estrecharán, si corrieras no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y todo el tiempo uno ve en este pasaje larguísimo David diciéndole a su hijo: hijo, sobre todas las cosas adquiere sabiduría. La sabiduría es mejor que la plata, la sabiduría es mejor que el oro. Hijo mío, no pasas detrás de la plata, anda detrás de Dios, que es la sabiduría. No vas a detrás de otras cosas, anda detrás de Dios, que es la sabiduría. En un momento dice que la sabiduría tiene brazos. En un momento dice la sabiduría. Empieza a hablar como si la sabiduría fuera una persona. Y sí, es una persona. Es la persona del Señor Jesús. Por eso le dice: abrazala. Abrazalo a Cristo. Porque así está la sabiduría. Abrazarlo a Cristo, porque ahí está la sabiduría. Se lo dijo de tal manera que su hijo, cuando tuvo que decidir, supo que decidir. Necesitamos una generación que abrace a Cristo. Una generación que de verdad podamos mostrarle
a un Cristo, el cual vivimos y caminamos y creemos. Porque en todo el mundo habla de paternidad, todo el mundo habla de Cristo, pero se está buscando que podamos caminar lo que predicamos, que podamos hacer lo que decimos que hay que hacer. Se necesitan líderes confiables, padres confiables. Se acabó el tiempo de ese discurso donde decimos una cosa, pero vivimos otra. Porque eso nadie te sigue cuando eso pasa. Pero cuando hay alguien que hace, la escuela de formación puede funcionar. La paternidad puede funcionar. Porque solamente de caminar los pasos que mis padres caminan, no los padres que mis padres dicen que yo debo caminar, sino los pasos que mis padres están caminando. Se acabó el tiempo de que los padres manden a los hijos a hacer lo que no hacen. Perdónenme el atrevimiento, pero pretender que los discípulos hagan lo que yo no hago es como quedarme en mi casa tomando un vino y mandar a mis hijos a vender estampita al tren. Así. Ahora, si yo te digo a vos que ministres a alguien, pero me vas viendo a mí ministrando, eso puede funcionar. Y cuando no te salga me vas a preguntar, ¿y cómo hago? Así se hace. Y si no, ven que te ayudo. Pero los padres son los que tenemos que dar el ejemplo. Lo mejor que podemos encontrar es que Dios nos llamó a reproducir la unción que nos dio. Dios nos llamó a reproducir los valores que adquirimos. Nos llamó a reproducir la obediencia que aprendimos. Nos llamó a reproducir el servicio que alguien nos dio. Cuando eso sucede, lo que viene es inevitable. Ver a Satanás de rodillas es inevitable. Cuando reproducimos lo que Dios nos ha dado, entonces no solo veremos cambios en tu casa, cambios en tu familia, no solo veremos cambios en los que te conocen, porque tendrán hambre de ese Dios que te cambió, sino que la transformación de nuestro país es posible. Y Dios nos está llamando a que vos puedas reproducir esa unción que tienes. Pero estas que tenía David, Dios también te las dio a ti. Él te llamó a ser un adorador, Él te llamó a ser un guerrero, y Él te llamó a ser un rey, tener gobierno. Así que ponete en pie donde estás. Papá, en el nombre de